El día de ayer, vamos rápidamente con esto, el día de ayer publiqué esto que fue un reestreno. Estuve pensando en esto porque estuve viendo estadísticas del canal. No soy un gran administrador, ya podría yo ser SEO y tener expertos en marketing y demás, pero no lo tengo. Eh, ni para pagarlos, ni mucho interés. Tampoco, pero estuve viendo videos que tenían muy pocas visualizaciones y que no me explicaba yo por qué. Sobre todo porque su temática es como la de otros que tienen un montonísimo más de visualizaciones, ¿no? Estamos hablando de vídeos que tienen 300,000, no muchos, pero tienen 300, 500,000, 700,000 visualizaciones. La gran mayoría anda por las decenas de miles, pero hay este grupo pequeño que tiene menos de 20,000 visualizaciones y que lo veo y digo, pero ¿por qué? Si es muy parecido a otras cosas que hago, quizás el momento no era el adecuado, quizás la miniatura no era la adecuada, quizás no tengo idea porque nadie sabe cómo funciona en realidad este asunto de las redes. Pero decidí que a partir de ahora, cada 2 o 3 meses, vamos a hacer un reestreno. Vamos a tomar estos vídeos que han tenido mala suerte o mala recepción, o no han tenido una recepción como la que razonablemente deberían tener, y vamos a reestrenarlos, a ver qué pasa. De hecho, este video de hoy, el de ayer, sobre Witold Pilecki, que es este mismo señor que está aquí, es el responsable tendría yo que abrirlo para que lo vean, de los guardianes, es Witold Pilecki. Me costó Dios y ayuda a encontrar un busto de Pilecki en el mundo para que pudiera ser parte de los guardianes del canal, pero es un hombre que tiene todos los rasgos de un héroe de primerísima línea, de un hombre honrado, honesto, valiente, y que se lanza a defender sus principios como quiera que sea. En su caso, lo que hizo Witold Pilecki, lo cuento, pero da exactamente igual, el video hay que verlo. Witold Pilecki se hizo detener en una redada para entrar como prisionero a Auschwitz. Y en Auschwitz fue torturado y apaleado y amenazado y pasó hambre. Pero él iba a organizar la resistencia dentro de Auschwitz antes de que empezara el exterminio y a ver las condiciones de sus compañeros, porque él era capitán del ejército polaco y había una gran cantidad de personas de la resistencia polaca, por supuesto, encerradas en Auschwitz, como digo, en ese momento antes del exterminio. Entonces él está de 40 a 43, 3 años en Auschwitz, ayuda a escapar a sus compañeros suyos y finalmente un día, ya en 1943, decide que ya es hora de que escape y entonces ahí escapa. Es decir, lo tenía absolutamente todo controlado, pero aguantó maltratos de un nivel que no creo que ninguno de nosotros aguantara, la verdad. Y cuando sale, escribió el famoso informe Witold. El informe Witold es uno de los primeros informes detallados que le dice a los aliados que los nazis están exterminando gente de manera industrial por millones en un sistema de cadena de montaje, donde hay ferrocarriles que traen gente que entra en las cámaras de gas, cuyos cuerpos salen para ser quemados, mientras llegan otros trenes con más personas para las cámaras de gas todos los días. Hablamos en Auschwitz de 12,000, 13,000 personas al día. Es una cifra que ni siquiera nos podemos imaginar. Y Pilecki relata esto en el informe Witold, que llega a los aliados, al gobierno, al ejército británico, al ejército estadounidense, y les alerta de lo que está pasando. Siguió luchando a favor evidentemente de su país que estaba ocupado, de la Polonia ocupada. Polonia es liberada por la Unión Soviética, pero entonces se encuentra con el inesperado asunto de que la Unión Soviética no iba a dejar que tuviera una organización democrática, a ver quién nos gobierna y nos organizamos nosotros. No. Stalin impuso a los responsables del Partido Comunista al frente del país. El país se declaró comunista y se declaró que no había democracia, ni votos, ni nada por el estilo. Y junto con otros países, con todos los países que fueron los satélites de la Unión Soviética, pues quedaron bajo las órdenes directas del Kremlin. Y como Witold Pilecki no estaba muy a favor de esta idea, fue acusado de asesinato, acusado de espionaje
y fusilado por el ejército soviético, al que habían apoyado evidentemente los resistentes polacos para que liberara a Polonia del yugo nazi, ¿no? Nunca se esperaron que lo que iban a hacer es ponerles otro yugo de otro autoritarismo, de otra dictadura brutal, y a Pilecki muere fusilado por el Partido Comunista, no, por el régimen comunista de Polonia. Cuento todo esto y no he contado nada. Es necesario entrar en la historia de este hombre, de esta visión magnífica de alguien que realmente está dispuesto a todo sacrificio por aquello en lo que cree. Y por lo visto no estaba yo equivocado, porque miren, esto lo estrené ayer a las 6 de la tarde. Y en este momento tiene 3.600 visualizaciones. No es mucho, pero es que el total en su primer estreno desde, creo que son 3 años. Déjenme verlo, porque lo podemos encontrar aquí fácilmente. El video original se publicó, si mal no recuerdo yo, hace 3 años. Aquí lo tengo. Fue publicado. A ver, tengo. El 2 de noviembre de 2021, hace 4 años. Fíjate, casi exactos los 4 años, eso no me había dado cuenta. Y en 4 años logró 7,000 visualizaciones únicamente. A mí me parecía que no era lógico. Y bueno, de 7,000 a 3,500 o 3,600 en un solo día, pues me da la razón de que algo no estaba funcionando bien allí. Entonces, pues ese es el video de hoy. Y como digo, cada 2 o 3 meses vamos a hacer uno, y además me da un poquito de descanso, que no está nunca mal.